programa de amplio estudio bíblico. Juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor, conoces cada parte de mí, me escudriñas hasta descubrir mi débil corazón. Un abrazo lleno de la paz y de la bendición del Señor en este día lindo, hermoso, que nos regala nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial. Ya estamos en El Buen Pastor, edición viernes de estudio de la palabra, como siempre lo hacemos, dirigidos a un tema en específico. Bueno, aquí tengo al pastor Juan Luis conmigo, tengo al pastor Sabdiel, tenemos aquí a todo el equipo de trabajo, estamos en transmisión en vivo por nuestra plataforma de Facebook y nuestro canal de YouTube. Así que un saludo muy especial a todos los que nos dan ese honor de sintonizarnos por medio de el Facebook de Estereovisión Internacional y también de nuestro canal de YouTube. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Pastor Rodolfo, un saludo especial para usted, para el pastor Sabdiel, para los hermanos en sintonía. Qué honor que usted nos acompañe hoy y aquí dispuestos a tener un tema, pero de esos que son exquisitos, un tema que da fundamento y que da razón a nuestra existencia como iglesia cristiana, y a los fundamentos doctrinales del cristianismo primigenio, del cristianismo, digámoslo así, incipiente, o tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, pastor Rodolfo. Sí, si algún hermano tiene alguna consulta ahí durante la exposición del tema, si tiene alguna duda, bien lo podría utilizar ahí en el tema en la parte de los comentarios de Facebook o del canal la cajita de comentarios. Exactamente, ahí lo pueden hacer. Y con muchísimo gusto aquí estamos para servirles. Mi querido pastor Sabdiel, bienvenido. Mi querido pastor Rodolfo, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlo. Hoy con esa camisita que le luce, se ve tipo. Sí. Sí. Bueno. Ese colorcito, ¿qué es? ¿Ese color qué es? Palo rosa, ¿no? Palo rosa. Digo yo, el no experto sé. en colores aquí es el pastor Juan Luis. ¿Qué es, pastor Juan Luis? Yo diría Fucsia. sí, como un fucsia, Un más fucsia. bien. Es que está de moda aquí los colorcitos rosaditos, Sí, pasteles. Pastelitos. Es que nos lucen más. Sí, yo diría que es un color zapote, ¿no? Bueno, ahí tal Puede vez. ser, ¿verdad? Depende de donde sea el zapote. Bueno, qué dicha compartir con ustedes. Y no lo hacemos normalmente, pero puedo empezar hoy, pastor Rodolfo, con una oración. Claro que sí. Leyendo una oración. Ajá. Y vea qué linda esta oración que voy a compartir y con todos ustedes, ahí donde usted está, en su casa, en el bus, en el carro, donde usted se encuentre. Dice: Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Que esta oración, que debería ser una oración que Muy sincera. deberíamos tener como anotado, ¿verdad? Y leerla o inspirarnos en ella. Es una oración de Martín Lutero, Interesante. que quedó escrita muy profunda y ojalá Dios primero que sea también nuestra intención en esta mañana, o es mi deseo en esta mañana, porque como él dice, si nosotros solos intentáramos hacer esta misión, seríamos realmente ineptos para ella. Si no fuera por la gracia de Dios, por el respaldo de Dios, por lo que Dios pone en los corazones de cada uno de nosotros, por lo que la guía del Señor
Como él dice, quiero ofrecer mi boca y disponer mi corazón para esto. Y lo que nosotros queremos hacer aquí hoy, yo con cada uno de los hermanos que nos escucha, ustedes dos, los pastores Lubín, el pastor Ronald, que comparten esta mesa de lunes a jueves, dice, deseamos enseñar al pueblo, pero lo más importante también, aprender continuamente, porque si no aprendemos manejar la palabra y a meditar en ella, no podríamos estar haciendo sin la gracia de Dios esta tarea tan linda que el Señor nos ha encomendado. Entonces nuestra oración, hermanos, créanos que es siempre aquí con el pastor Juan, con el pastor Rodolfo, el pastor Lubín, el pastor Ronald, es como instrumentos tuyos, utilízanos, no nos abandones en modo alguno, pues si estuviéramos solos, lo echaríamos todo a perder. Y eso sería realmente una certeza. Así que damos gracias a Dios por este nuevo día y mi intención, además de la intención del equipo pastoral del Buen Pastor, del pastor Rodolfo como director de este programa, de esta emisora, no solo es instruir al pueblo, sino también en mi caso, es, hermano, es que la iglesia, los hermanos que nos escuchan también se enamoren de la historia de la iglesia, porque tenemos que conocer, es como cuando vos conoces el árbol genealógico de tu familia, que vos sabes quién es tu abuelo, quién es tu bisabuelo, qué hacías, ¿verdad? Yo oigo cuando el pastor Juan siempre habla muy orgulloso de su papá, de lo que su papá le enseñó. El pastor Juan habla de su viejita también, ¿verdad? Que se está escuchando, la saludamos, y las enseñanzas, porque eso es parte de tu identidad. Como Juan Luis Calvo Calderón, no como el pastor Juan Luis, no como el licenciado Juan Luis, sino como Juan Luis Calvo Calderón, ser humano, persona, saber de dónde venís, saber quién es tus antepasados. Y si nosotros en el cristianismo no sabemos quiénes son nuestros antepasados, no son nuestros ancestros, a veces nos cuesta definir también nuestra identidad y podemos ser llevados también, como dice la palabra, por vientos de doctrina. Que a la par de esto hay un ataque que hace la iglesia tradicional, el mismo hecho de llamar protestantes, que se convierte en un adjetivo peyorativo. ¿No es Mira, cierto? que esa palabra nunca me ha gustado. Una descalificación. A mí me gusta por lo que significa en el sentido original. Lo que explicamos. Sí, no la peyorización que se hace. Lo que pasa es que más que protestantes somos defensores de la fe, ¿verdad? Y de la misma pureza doctrinal. Por eso te digo, saber de dónde viene esa palabra, saber qué significaba en ese momento, no lo que significa ahora, también entender por qué nos dicen hermanos separados, ¿verdad? O los otros, etcétera, etcétera, es muy importante para que nosotros también podamos con amor defender nuestra fe y también decirle a los feligreses de la iglesia tradicional, bueno, que ni somos protestantes en el sentido peyorativo del término, que tampoco somos hermanos separados en ese sentido peyorizado con que lo hacen, ¿verdad? Yo siempre, de un principio, cuando analizaba esa palabra protestante, yo me imaginaba como un desfile en la calle con pancartas. Albino Vargas, ahí, una cuestión así, sí. Desde ese punto de vista, cuando uno lo ve bajo la visión de uno, sí, tal vez la palabra golpea a algunas personas. A mí en lo personal, realmente tal vez nunca me ha golpeado como el pastor Rodolfo, que quizás que lo menciona ahorita, pero también porque, como ustedes saben, yo no tengo un pasado, crecí en el Evangelio, ¿verdad? Crecí siendo, sí, exactamente, y mi mamá nació siendo evangélica también, mi papá sí no, papi papi fue monaguillo de hecho, pero papi se convirtió ya a los 30 y resto de años aproximadamente, pero yo ya nací en cuna evangélica, igual que mi mamá, entonces tal vez no viví ese asunto de que sí, papi me cuenta que cuando hacían procesiones allá en Filadelfia, sí, el sacerdote le decía que parara la procesión al frente de las casas de los protestantes, casualmente, ¿verdad? Y hacían ahí, ya no con el objetivo de que lleva a la gente en hacer la procesión, que se respeta la intención que lleva la persona en su corazón, sino que ya cuando lo haces así, ya es para molestar, más que el objetivo espiritual que puede llevar es por molestar a la persona que vive en esa casa, obviamente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, a uno los papás lo enseñaron a hacerle la cruz a los evangélicos. De verdad. Así era. Es que no sé, uno no hacía mucha diferencia por el desconocimiento que uno tenía entre evangélico y testigo de Jehová, que para uno era casi que igual, o sea, que uno no conocía la palabra, ¿verdad? Pero sí, le crearon a uno
no sé, como un sentimiento de rechazo hacia eso. Claro, claro, lo entiendo. Bueno, Y perdón, que fue muy acentuado hacia finales de los 70s, 80s y 90s, cuando sufrimos, cuando vivimos aquel gran avivamiento de finales de los 70s y 80s, Ajá. que el evangelio en Costa Rica empezó a diseminarse y la iglesia cristiana evangélica empezó a crecer muchísimo, más todavía se vino ese ataque con esos Sí. conceptos o con esos epítetos negativos. De hecho, yo sufrí digamos, como ese bullying en el colegio, en séptimo, octavo, noveno, mis queridos compañeros allá del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Batán, allá en Limón, a mucha honra. Y me decían pastor, pero no me decían pastor porque yo Sí, era en sentido de burla. no profetizando, ¿verdad? Sino en sentido de burla, ¿verdad? Pero ya, yo no sé, yo siempre me dio como gracia para llevar esas cosas y no hacer mucho enredo con el tema. Pero bueno, el conocimiento ahora que ustedes hablan de este tema, creo que también, y tal vez esto va a molestar a más de uno, lo que voy a decir es un tema que yo he conversado con el pastor Juan Luis en algún momento, también el anticatolicismo que muchos evangélicos profesan ha afectado nuestra identidad como cristiano. ¿Por qué? Porque al igual que como usted dice, Pastor Rodolfo, que le enseñaban a hacer la cruz tal vez a los evangélicos, muchos evangélicos caen en el otro extremo de hacerle la cruz, voy a utilizar o permitirme utilizar su misma expresión a todo lo que suene a católico. Y eso nos ha privado de cientos de años de historia de los padres de la iglesia, que se llaman en teología, ¿verdad? De la teologización de la doctrina cristiana, que muchas personas, muchos evangélicos desconocen total y absolutamente. Y si bien es cierto, parte de la reforma protestante se basa en el hecho de la sola escritura, y vamos de una vez a hablar de las... no Martín Lutero, porque es un error también, pastor. Usted sabe... Él es como la cereza en el pastel, ¿no? Sí, las cinco solas... Como el último escalón de la... Las cinco solas. De la reforma. Si yo preguntara aquí, como a veces hacemos los viernes, estos viernes no lo hemos vuelto a hacer, ¿quién ideó o postuló las cinco solas y abriéramos el micrófono o ahí en el chat? Yo estoy seguro que mucha gente diría Lutero, Calvino, pero no fue así. Las cinco solas es un postulado, se hizo como tal, las cinco en conjunto, por un teólogo católico. Nosotros le debemos las cinco solas a un teólogo católico. Que es un análisis que hace de todo el movimiento de protesta. Y del siglo XIX incluso. Entonces, perdón, del siglo XX. Que sí, obviamente los reformadores, sí los conceptos están, y algunos sí los mencionaron en algún momento. Es una síntesis extraordinaria. Sintetiza toda la doctrina de la reforma protestante como tal, pero no fue que Martín Lutero se puso a decir, bueno, estas son las cinco solas, ¿verdad? Sola escritura, sola gracia, sola fide, solos Cristos y soli Deo gloria, ¿verdad? No fue así, sino que fueron conceptos que ellos fueron exteriorizando o escribiendo en algún momento, y de ahí se fueron los estudiosos, dicen, mira, este concepto está acá, ¿verdad? Porque Martín dice solo Cristo, o solo la fe, o solo la gracia, ¿verdad? Ok, ahora bien, pero sí, aunque uno de los postulados de que sin este postulado no puede existir la reforma, de hecho, que es la sola escritura. ¿Por qué? Porque de la escritura obviamente tomamos todos los demás, que están contenidos, ¿dónde? Están contenidos dentro de la escritura. Entonces no podemos, el primer solo, la primer solo es sola escritura. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿de dónde sale la sola gracia? De la sola escritura. ¿De la sola fe? De la sola escritura. Ok, perfecto. La sola escritura es un concepto que nos viene, que cuidaron, que preservaron, ¿quiénes? Los padres de la iglesia. Recordemos que en los primeros años del cristianismo no había un canon establecido, ¿verdad? Tampoco, como decir, bueno, estos son, señores, no existía una federación o alguien que dijera, estos son los libros autorizados de la iglesia. Los libros autorizados de la iglesia, los 27 libros del Nuevo Testamento, se van más o menos ya visualizando como al siglo IV de la historia de la iglesia cristiana. Ahora, es la historia de la iglesia como tal. La iglesia cristiana no tiene apellidos, es solo la iglesia cristiana, es la iglesia que las personas que empezaron a seguir a Cristo. ¿Cuándo se habla ya de una forma propiamente más dicha de la iglesia romana? Cuando se da el cisma
de Oriente. 1054. ¿Por qué en 1054? Hasta el año 1054 ya podemos hablar propiamente de una iglesia romana, porque ahora existe una iglesia que no es romana. Hay que hacer la diferenciación. Es lo que se llama el gran cisma, ¿no? El gran cisma, porque hubo un pequeño cisma que mucha gente no conoce. En el año 500 y algo, hubo una primera división de la iglesia, pero no marcó tanto como el cisma del año 1054. Entonces ya tenemos una iglesia en Oriente, en Constantinopla, y hay que diferenciar la iglesia que tiene como su base Constantinopla, que habla griego, de la iglesia que tiene su base en el oeste, que es Roma. Entonces ahí empezamos a diferenciar. Esa sería la ortodoxa griega. La ortodoxa. La iglesia Correcto. ortodoxa, la de los patriarcas o los patriarcados. Que estaba entonces. A diferencia, perdón, de la institución papal. Dentro de todas las disputas que se tenían, era porque habían 5 patriarcados: Constantinopla, Roma, Alejandría, donde llamaron primera vez a los cristianos, Antioquía, siempre se me olvida la palabra, ¿verdad? Jerusalén. Antioquía de Siria, dicho sea de paso, sí. porque existe Antioquía Pisidia. Y en Colombia, pero ese es otro. Esa es Antioquia. Esa es Antioquia, ok, gracias. Entonces, existían esos patriarcados y ellos al principio decían que todos tenían como la misma nivel de autoridad. Pero el patriarca de Roma empieza en un momento de la historia a querer pretender tener más autoridad sobre los demás patriarcados, porque él dice, como aquí está la base del imperio, la capital del imperio, ya yo tengo que tener también más músculo que los demás. Pero los demás patriarcados le dicen, no, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces ahí empieza esa disputa hasta que en 1054 existe esa separación. Eso es uno de todos, algún día podremos verlo, la cláusula filioque, ¿verdad? Pero una de las cosas es esa, pero además porque habla uno griego, el otro habla latino, etcétera, cuestiones políticas, etcétera. Pero ahí es la primera separación fuerte de la iglesia, no es la reforma protestante, sino es en el año 1054. La reforma protestante entonces se da dentro del marco de la iglesia católica romana, la de Occidente, la que siguió en 1054, sigue su historia parte de la de nosotros y no se ve influenciada por él hasta el día de hoy, y no se ve influenciada por los postulados de la reforma protestante como que tal. En esta otra no habían tantos excesos como en la más grande, por decirlo así. En la de Oriente. A nivel de lujos, no, porque... No, y a nivel doctrinal. Porque, sí, digamos, acordémonos que una de las cosas que más lleva a los pre-reformadores, porque también es injusto, no podemos entender la reforma protestante como cristianos si no entendemos los primeros años de la iglesia, si no estudiamos la patrística, si no sabemos, por ejemplo, porque es importante, una de las solas es... explicar qué entendemos por patrística para nuestros oyentes? Gracias, sí. Los padres de la iglesia. Están los padres apostólicos, que son los padres que estuvieron cerca de los apóstoles, ¿verdad? Están luego se llaman, hay unos padres apologistas. Los que los fueron sucediendo a los apóstoles. Exactamente. Entonces, pero eso va hasta el siglo 7, 8 de la iglesia, aproximadamente. No tanto con la sucesión apostólica, sino por los aportes que ya posteriormente ellos fueron haciendo a nivel de doctrina. La iglesia reconoce cuatro padres, y la iglesia de Oriente también reconoce 4 padres, se habla de 8 padres, etcétera. De la iglesia, no padre como nosotros lo entendemos, ¿verdad? El padrecito de la iglesia con I mayúscula, ¿verdad? Entonces, para volver al tema, eso es lo que se le estudia la patrística. Nosotros, la mayoría de los evangélicos, nos han enseñado que entonces, malamente, de una forma errónea, que todo lo que huela a católico, lamentablemente, que es malo, y no es así. No es así, no es de esa manera. Antes era la iglesia. Era la iglesia, era la única iglesia que había. La iglesia, exactamente. Exacto. Entonces, haríamos bien, muchos de nosotros, en conocer a como vos conoces tu abuelo, tu bisabuelo y tu tarabuelo, lo que sea, conocer nosotros quiénes son nuestros antepasados y estudiar lo que ellos hicieron, porque hoy día muchas iglesias están cayendo en herejías y en cosas y se dejan llevar por ciertas doctrinas porque precisamente no conocen que esas doctrinas se ventilaron ya desde el siglo I, el siglo II. Por ejemplo, pongo un ejemplo rápido, los famosos testigos de Jehová.
Eso quedó, ellos son arrianos realmente. Y el arrianismo... La famosa discusión con Arriano, siglo III, ¿no? Sí, en el concilio de Nicea, en 325, que si Jesús era divino o no, que era humano, que esta cuestión, ¿verdad?, de la divinidad de Jesús quedó zanjado en el cristianismo en el año 325. Pero hoy día, ¿qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Que no le dan la divinidad a Jesús. Jesús es un profeta, pero no, usted le dice que si Jesús es Dios, ellos dicen que no. Y los versículos los tienen cambiado en la Biblia de ellos, que la Biblia de ellos es herética, por eso, ¿verdad? Como, si hay alguien que nos escucha que sea testigo de Jehová, pues qué pena, pero así es, ¿verdad? No lo puedo decir de otra manera. Entonces, pero eso quedó zanjado en el cristianismo desde el 325 con el concilio de Nicea. Ellos, los testigos de Jehová, hoy son los herederos de una doctrina herética que quedó que trajo Arriano, que quedó exterminada, bueno, hasta el año 1000 más o menos, año 900, pero que quedó calificada de herejía en el año 325. Y mucha gente no sabe, muchos hermanos, y no, es que qué bonito estudiar con los testigos de Jehová, porque estudian de una manera muy bonita sistemáticamente ¿cómo se llama? La Biblia, y en la iglesia nosotros no, y se van para la iglesia. En esos años, la iglesia concienzudamente estudiaba y profundizaba la doctrina y establecía también la doctrina tal cual debía entenderse. A través de los concilios. Otra idea, otro día en otro programa, en algún momento podemos hablar de la historia de los concilios, qué se establecía y por qué eran los concilios, pero sí se hacía de esa manera, querido Pastor Juan. Entonces, para volver al tema de la reforma, ellos retoman todo. ¿Cuál es la idea de Lutero? Volver a la iglesia antigua, a la base, a la pureza. ¿Por qué? Porque, contestando la pregunta del pastor Rodolfo también, entonces ya hemos dicho que la iglesia en ese momento se vuelve un ente que acumula mucho poder, mucha riqueza, poder político, poder económico, que si usted combina el poder político y el poder económico, pues obviamente a veces hay problemas y no todos los humanos sabemos manejar eso. Y empiezan ciertos actos de corrupción dentro de la iglesia, que el mismo Papa Francisco, cuando visita la sede de la iglesia luterana, al presidente de la iglesia luterana en Suecia en 2017, reconoce, porque no se puede, usted no puede tapar el sol con un dedo y decir que esa corrupción no existió dentro de la iglesia, porque era bárbara. Perdón. Era extrema la corrupción que había a nivel de la explotación de las personas, a nivel de la acumulación de riquezas, a nivel sexual incluso, etc. Estos altos cleros, ¿verdad? Manejan a su antojo incluso la doctrina de la iglesia, en la cual, si usted no está de acuerdo, ¿cuál es la consecuencia? La excomunión, y la excomunión es que usted no está en gracia con la iglesia, eso es excomunión, y al no estar en gracia con la iglesia, usted va para el infierno. ¿Y quién quiere ir al infierno? Nadie. Pero además estaba la condena pública, estaba condenado a la horca o a la hoguera, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Recordemos que la hoguera era una forma, dice en Juan 14, que todo árbol que no da buen fruto será quemado y echado en el fuego. Entonces, por eso decían ellos que había que echar a las personas en el fuego para purificarlos. Ok, entonces por eso quemaban a las personas vivas. ¿Cómo quemaron a John Hus en 1415, el prereformador en Praga, casualmente, y John Hus acuña una frase, dice, podrán quemarme a mí, ¿verdad? Ahorita, pero se levantará después un cisne que no podrán quemar. Y parafraseándolo, pues no me acuerdo las palabras exactas. Y resulta que por eso a Martín Lutero se le conoce como el cisne de la Reforma, porque fueron 100 años después, prácticamente en 1517. Y a John Hus en Praga lo queman en 1415. Este germen prereformador, ¿a partir de cuándo lo encontramos? ¿300 años antes del 1500? En el siglo 6, 7, 8 existieron unos hermanos que se llamaban los paulicianos, que ellos querían volver ya desde el siglo 7, 8, querían volver al cristianismo de Pablo, ¿verdad? Que Pablo decía. El prereformismo no se dio de manera consecutiva, sino que se dio como por olas, podemos decir, ¿verdad? Hubo ese movimiento, los valdenses, los cátaros, en fin, hubo varios movimientos en el transcurso de la historia de la iglesia, pero ¿cuál es la gran diferencia con el movimiento de Martín Lutero y por qué hay un antes y un después en la historia con lo que hace Martín Lutero? Que todos los demás, primero,
Antes de eso no existía la imprenta, ya lo hablamos. Eso te iba a decir, había un elemento ahí fundamental. John Huss fue un excelente Savonarola en Florencia. Jerónimo. Jerónimo, excelente pastor. Jerónimo Savonarola en Florencia, que es quemado en 1498, una cuestión así más o menos. Y eran grandes oradores con buenas. John Huss es la forma de expresar sistemáticamente su oposición al purgatorio, a la oración de los muertos, a la autoridad del Papa, porque el problema con esto, ¿cuál era? Que el Papa estaba por encima de las Escrituras. Y entonces, el mayor cuestionamiento que hacen los pre-reformadores y los reformadores, Calvino, Zwinglio, Lutero, es: ¿por qué el Papa está por encima de la autoridad de la Escritura? Ahí viene el sola Escritura. Que permíteme el pie de página. La misma pregunta que hay que hacerse hoy dentro del cristianismo evangélico: ¿por qué los famosos profetas, los apóstoles, etcétera, etcétera, siguen diciendo yo tengo una revelación de Dios? Nota al pie. Correcto. Muchas gracias, pastor. Buenísimo. Que más o menos es la misma línea. Es la misma. Bueno, porque hasta el día de hoy sucede así. Sí. Digamos, en las famosas encíclicas y todo, papales, hay una expresión que inclusive se observa que debería de cumplirse más que cualquier otro. Sí. Como si fuera un oráculo viviente, ¿verdad? Correcto, Como si fuera palabra de Dios efectiva, Sí, efectivamente, o revelación de Dios. Correcto, es la infalibilidad papal, que está cuando el Papa habla, cátedra, ¿verdad? Es lo mismo que el magisterio de la Iglesia. Sí, digamos, cuando el Papa habla, no cuando el Papa se sienta a hablar con usted, ¿verdad? Usted va y lo visita en el Batista hablando, no es que ahí está hablando Dios en específico, pero cuando el Papa habla cátedra, cuando él da asuntos de doctrina, en ese momento hay un revestimiento, en términos evangélicos, una unción en él, ¿verdad? Donde lo que él está hablando es infalible, ¿ok? Entonces... Perdón, antes de que se me vaya la idea. Es muy lamentable porque usted sabe que tanto también en la iglesia cristiana evangélica es necesaria una reforma, porque por los excesos que hay y a veces sobre todo los del neopentecostalismo. Sí, y las degradantes doctrinas estas, ¿verdad? Que sacan totalmente de contexto la revelación de la palabra por alguna revelación que se atribuye a sí mismo a alguna persona. Pero, por ejemplo, la gran diferencia es que a pesar de todo esto, la Iglesia Católica tiene una forma de autoridad, y esa forma de autoridad es inviolable dentro de la misma comunidad en sí de la autoridad católica. La diferencia entre el cristianismo es que lamentablemente, y esto será un mal que cargaremos siempre, Cristianismo evangélico. la gente hace lo que le da la gana. O sea, a alguien se le ocurre abrir una iglesia al frente de la otra. O sea, hay papas en cada barrio. Exactamente. Y no hay una norma de regulación en cuanto a esto. Yo soy de los que creo, y esto posiblemente nunca llegará a suceder, y creo que el pastor Juan Luis piensa igual que yo. Yo creo que un pastor debe de ser preparado. Claro, totalmente. Y no escudarse nada más en decir, es que yo tengo un llamado de Dios, y vea, y esto que dicen, llamado de Dios, menosprecia la formación, porque siempre se dijo así, yo tengo un llamado de Dios, pero Dios es el que lo capacita a uno. Me parece irresponsable. Totalmente. Me parece irresponsable, me parece que nosotros mismos debemos de buscar en toda área la capacitación, porque nosotros los pastores deberíamos de estar capacitados para manejar, además de la Biblia, que debe ser el libro de texto número 1, cualquier otro tema que la comunidad misma nos exprese a nosotros y tenga duda al respecto. Entonces, yo creo que por esto también ha venido todo este mal doctrinal que nos ha afectado por la falta de formación en los pastores. Si aquí hubiera una norma verdaderamente reguladora de esto, nadie podría abrir una iglesia o nadie podría decir, soy pastor, si primeramente no cumple ciertos requisitos de formación. Y no solamente hablo de formación cristiana, hablo también de formación secular, como te lo piden en cualquier lugar donde vas a presentar una hoja de vida para aspirar a un puesto. Lo primero que tenés que presentar ahí es el título que te acredite. Lo que pasa es que aquí no. Entonces, espiritualizamos todo diciendo, eso no es necesario porque para eso es el llamado de Dios. Y ahí es donde yo difiero. Claro. Exactamente difiero. Hay dos cosas rápidamente.
cuando la iglesia empieza, la iglesia no tiene templos, ¿verdad? Precisamente, la iglesia se reúne en casas y lo vemos en el libro de Hechos y así fue en los primeros siglos de la iglesia. La iglesia no aspiraba a tener templos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el templo de nosotros? La eclesía precisamente se refiere a la reunión de los santos pero no en un lugar en específico que tiene que tener ciertas características. En principio podría ser como un cabildo abierto. Puede ser un aire libre. Sí, o sea, lo importante era la reunión y la conmemoración del sacrificio de Cristo como tal. Eso era en un principio la idea. Luego, ¿cuándo empiezan los templos? Bueno, los templos empiezan cuando el Constantino toma la iglesia como la religión oficial y entonces, como ya pasa de ser perseguida a perseguidora, ¿verdad? Y ya los cultos paganos son suprimidos. Y entonces todos los templos paganos ahí quedan los templos, sí. Pasan a ser templos de la iglesia en ese momento. Ahí empieza a tomar importancia el lugar, el edificio. Y al día de hoy todavía, ¿por qué? Porque en la misa nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos un altar. La iglesia evangélica no debería tener, y perdón, disculpe si alguien tal vez siente que difiere conmigo con esto, pero la iglesia no debería tener un altar adelante, porque ¿qué es lo que se hace en un altar? Un sacrificio. La misa, por eso se dice que es un sacrificio. Por eso tiene que haber un altar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teología católica, en la transubstanciación, ¿verdad? Se hace ese sacrificio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo está presente literalmente en el pan y en el vino, y por eso se llama el sacrificio de Cristo. Nosotros no creemos esto. Debería ser como en la sinagoga, el lugar desde donde se dicta cátedra. Exactamente. La ex cátedra que decíamos antes del Papa. Vean ustedes, amados, que este concepto de iglesia que se le dio después a la iglesia, el concepto... El templo. Sí, porque ahora, digamos, y nos afectó a nosotros mismos, porque hoy la gente dice, voy para la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero el término eclesia, que fue lo que el Señor manifestó en aquella famosa confesión de Pedro en Mateo 16, la palabra en sí, la pureza misma de la traducción en griego, la palabra eclesia es la comunidad de los de afuera. Entonces vean lo que el Señor estaba pensando. El Señor no estaba pensando en un grupo adentro, en cuatro paredes. Estaba pensando más bien en una proyección hacia afuera. Nos desvirtuó todo esto y ahí entramos también nosotros, los cristianos evangélicos, en este paquete, porque la mente se conformó y se alineó a eso. Claro. Iglesia, un grupo reducido en cuatro paredes, pero ese no fue el pensamiento del Señor. Es que hacemos entonces de la iglesia un fin, del templo, un fin. De hecho, hay un templo muy famoso, ¿verdad? Que mucha gente hace ¿cómo se llama? Romería o procesión, ¿verdad? A Guatemala. Peregrinación, gracias por la palabra, que hace peregrinación y se llama Casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que metemos la idea, vendemos la idea de que ahí está Dios. Y esa idea ya fue suprimida. El judaísmo primitivo creía que en el templo estaba la presencia de Dios. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Por eso van al Muro de los Lamentos, porque es el lugar más cerca de donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios ahí, a orar ahí. Entonces, por eso el tercer templo no va a ser construido, porque el mensaje de Dios, y Jesús lo profetiza, dice, ya no habrá piedra sobre piedra aquí, porque ya no hay necesidad de un templo que contenga la presencia de Dios, porque ustedes son los que contienen la presencia de Dios. Pero entonces, al yo venderle la idea a la gente de que esa es la casa de Dios, entonces la gente piensa que ahí es donde yo me voy a encontrar con Dios, y solo a ese lugar me voy a encontrar con Dios, porque ahí está la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios soy yo. La contengo yo, la contiene usted. Entonces, convertimos al templo ¿en qué? En un fin, y el templo es un medio, nada más. ¿Será que eso lo traemos inherente los seres humanos y ahí tenemos que... Claro, son ahí tenemos nosotros formamos parte de todo eso, porque la gente es muy común entender, si alguien te dice, mira, este es el vaso de agua que te lleva al cielo, habrá un montón de personas que creen eso. Claro. No sé si es por carencia de conocimiento y de fundamento bíblico, que generalmente es lo que suele suceder ante estos casos, pero es como muy inherente en el ser humano creer en algo específicamente, algo que ve, algo físico, ¿verdad? Un objeto. La revelación de la palabra es diferente, o sea, Dios no habita en templos,
hechos por manos de hombres. Eso significa nosotros mismos. De hecho, la palabra altar, han visto ustedes, no aparece en el Nuevo Testamento. Después de que la vimos tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Es que el altar. mensaje es claro. Es pastor. que Dios nos está hablando Claro, acerca por de eso. supuesto. Entonces, y Martín Lutero, volviendo entonces al tema, para que no se nos vaya el tiempito, trata de casualmente de cambiar eso. Porque ¿qué es lo que pasa en la Edad Media? En la Edad Media la gente no cantaba. La gente iba a la misa nada más a escuchar algo recitado en latín, y los que cantaban era un coro que practicaba un ratito nada más ahí de vez en cuando, recitaba lo que estaba, el himno que estaban ahí, pero era ¿en qué? En latín. Entonces los franceses iban a misa a escuchar himnos en latín, los alemanes iban a misa a escuchar himnos en latín, los suizos iban a misa a escuchar himnos Pero no en latín, entendían. pero no entendían nada. Son los famosos cantos gregorianos, que se llaman así en honor al Papa Gregorio, que fue el que los compiló, por así decirlo, al igual que tenemos el año gregoriano. El Papa Gregorio era medio inquieto, ¿verdad? Entonces él se dedicó mucho a este tipo de cosas, y no fue que él inventó el canto gregoriano, sino que lo compiló. Ok, entonces los cantos gregorianos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Ahí en las películas lo hemos sí, visto. sí. ¿Vos sabes cantar así? No, te no. veo como con cara de tenor. Y Lo que tengo de tenor es... el tenor, la caja torácica, ¿verdad? El mueble. De resonancia. Mueble, sí. Yo creo que sí le sale ahí. Ve a sus yernos. Entonces, Martín Lutero viene a cambiar la música. Y él dice, la gente necesita cantar. Porque para eso es que venimos a la iglesia, para eso nos congregamos. Ahora, que nadie me vaya a malentender con lo que estoy diciendo antes, ¿verdad? Que entonces, si no es la casa de Dios, no, obviamente nos congregamos. ¿Por qué? Porque en la oración personal, primero yo me comunico con Dios, yo, Sabdiel. Pero en la oración comunitaria es diferente. El Salmo 133 lo dice. Exactamente. Ahí es donde envía Jehová bendición, dice el Salmo 133. Pero además, la adoración comunitaria es diferente. Okay, y entonces Martín Lutero dice, no, la gente tiene que participar del culto, la gente tiene que cantar, y cantar algo por Dios que la gente entienda. Entonces, no sé si hay un, ¿cómo se llama? Hay un himno que se llama Castillo Fuerte. No sé si ustedes lo conocen, sí. ¿verdad? Lo escribió al día él. de hoy, Pero no cante. Oiga, qué lindo. Los efectos especiales. La melodía, la música. Eso fue Martín Lutero. Los acordes, el tambor, él va la música de acuerdo a lo que es. Gracias. Muchas gracias, Juan Di. Entonces, Martín Lutero revitaliza la coral. La coral protestante, la coral luterana, que tenemos hoy día, los coros en la iglesia, es herencia. No que Martín Lutero invente los coros, porque eso es de la antigüedad, pero se usaban en los cultos, pero sí hay un tiempo de silencio, donde la gente va a mí me gusta muchísimo eso. Ese himno es precioso. Ese himno No, es precioso. y la forma, la el forma. coral. Él sistematiza nuevamente y se empiezan a escribir los primeros signarios. Los primeros signarios, herencia, yo no sé si ustedes cantaron con ignario, pero bueno, yo nuevamente, como siempre, recordar a Mami. Sé que hay himnos muy lindos en los ignarios. Mami fue creada en la iglesia centroamericana, allá en La Paz, en Nicoya. Todavía los usan ellos. Y todavía ya, a mí me encanta ir por lo mismo, ¿verdad? Entonces, Mami se sabía todo ese signario de memoria. Entonces, yo decía, qué raro, porque en la noche voy a la iglesia, ¿verdad? Y los Al ángeles júbilo, del al júbilo. campo aplaudieron, ¿verdad? Pero Mami era en el día, era Castillo O y en la cantar- cruz. En la cruz, que es un himno el canto ignario. todos esos signos, ¿verdad? Oh, Jesús es mi Dios soberano. O tu fidelidad. Jesús es mi rey soberano.
soberano, ¿verdad? Todos esos signos. Y mami los cantaba mientras estaba haciendo oficio, mientras barría, mientras cocinaba. Mami estaba cantando todo eso. Y hay uno ahí escuchando, ¿verdad? Y por eso yo me los sé todos. Esa es la herencia. Esos signarios vienen de la Reforma Protestante. ¿Qué pasa después? En unos siglos después, incluso, eso causa una revolución en ese momento, porque la gente, ay, ¿cómo? Ya puedo cantar, ¿verdad? O sea, es que metámonos en el papel de las personas también. Usted tiene años de ir a la iglesia a estar ahí sentado. Espectador, nada más, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro le dicen, ahora sí puedes cantar. No importa que cantes bonito, lindo, puedes cantar porque venimos a adorar. Venimos a cantar al Señor. Y entonces imagínense lo que puedo sentir yo el primer día que fui y que me dan un himnario y una hoja, porque circulaban en hojas también, y otra vez gracias a la imprenta, y entonces puedo, y entonces se hacen los coros, y la gente ensaya para el servicio dominical, para ir a cantarle al Señor, para ir a adorar al Señor, porque por siglos no lo pudieron hacer. Por siglos nada más escuchaban a alguien cantar en una lengua que no entendían. Y por primera vez puedo llegar y puedo adorar. Por primera vez puedo llegar y puedo entender. Por primera vez puedo llegar y puedo ser parte del culto. Pero la iglesia del primer siglo lo practicaba. La iglesia del primer siglo lo practicaba. En Apocalipsis hay cantos. Y la misma religión hebrea lo hace. Los salmos no tenemos, tenemos el salterio, ¿verdad? No tenemos las notas, las hemos inventado, ¿verdad? Pero tenemos el salterio. La iglesia lo hacía. ¿Por qué mandaron a callar a la iglesia? Claro. Ok, entonces imagínense lo que eso produce. Y lo que debe producir en nosotros este domingo, este sábado, el día que usted vaya a la congregación a adorar. Y decir, tengo un privilegio que muchos siglos estuvo vedado para muchas personas. Y siglos después, entonces, 2 siglos después más o menos, Bach, el gran compositor, estudia, le llega y lee la Biblia de Martín Lutero. Ustedes han escuchado a Bach, una gran pieza. Todos hemos escuchado esta canción muy probablemente. Lo identificamos. La han versionado 1000 formas. Claro. Yo la escuchaba en Canal 13, una fábula que había cuando yo era chiquitillo. Ese es Bach. Y Bach agarra la Biblia y empieza a leer en Crónicas. Y empieza a ver que hay adoras, que hay canto, que hay músicos, que hay nombres, que hay 3000. Los preparó David, los dejó listos. Y empieza a ver y dice, no, la adoración es parte de... Y toda la música de Bach es inspirada en la Biblia. Nosotros no sabemos eso. De hecho, la BV80, la cantata BV80, es ese himno que acabamos de escuchar de Castillo Fuerte con otra música. Y Bach tiene entonces, lo que pasa es que mucha gente se confunde porque ve que en algunas obras de él dice misa. El nombre del servicio religioso se sigue manteniendo como misa, no como lo entendemos nosotros hoy día, pero es música luterana, es música protestante, donde él tiene unas en los evangelios de San Mateo incluso, que son lindísimas, y hay unas obras donde él habla acerca de la pasión de Jesús. Pero como nosotros no entendemos alemán, ¿verdad? No tenemos la cultura aquí de escuchar. Bach, la música de Bach es tan cargada de espiritual, que por eso a Bach se le llama el quinto evangelista. Qué interesante. Muy interesante. Y hace poco, Friedrich Nietzsche, el que escribe La muerte de Dios. el filósofo alemán, ¿verdad? Dice, si usted quiere sentir a Dios, escuche a Bach. Este hombre, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Dice... Gates. Dice que él escuchó a Bach también, y él dice, es la manera en que uno puede realmente sentir a Dios. Entonces, Bach es la herencia de la importancia de la música. ¿En qué año Bach? Bach, siglo XVIII aproximadamente, son 200 años después de Lutero. Pero él todavía se inspira en los principios luteranos de que la música es para adorar a Dios. La música debe servir para acercarnos a Dios. Y Martín Lutero llega al punto de decir, yo no concibo un pastor que no cante, que no sea músico, que no conozca. ¿Vos cantás? Sí. Sí, bueno, ok. Yo también. Y rasco la guitarra. También. Okay, ahorita vamos a hacer un trío aquí, a ver. Y él dice, ¿por qué? Porque es que la música se convierte en el instrumento. Hay quejas
de la otra parte que dicen que Europa está inundada de la doctrina de Bach, de la doctrina de Lutero, porque ¿cómo llega la doctrina de Lutero? Por medio de la Por música. Por medio de la música. Por eso, amados, tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. La gente hoy día ha perdido esa membrana, esa diferencia. Yo una vez hablaba con un pastor, fuimos a una actividad y le hablo yo, y le digo, brother, es que no sé qué es esta canción. No, es que yo no escucho música cristiana, me dice. Yo me le dije así, ¿verdad? Y yo como usted es pastor, como que no escucha música cristiana, ¿verdad? No, ¿verdad? Me dice. Y de verdad, entonces bueno, para mí eso es boom, ¿verdad? Yo no concibo eso. Y Lutero decía, yo no concibo un pastor que no cante, que no dirija su iglesia, porque la música es el medio que nos lleva precisamente a entablar esa comunión con Dios. Y es portadora de un mensaje que te puede llegar al espíritu. Yo no concibo. Además es el idioma universal, dicen. Sí, y no De los concibo a los pueblos, cristianos, y con esto va a terminar, no concibo a los cristianos que indiferentemente escuchan, por ejemplo, a Bad Bunny o al No, que sea de ese no tipo de puede ser música, jamás. que es aberración, que denigra a la mujer, que tiene mensajes que van directamente atacan toda la parte neurosensorial y estimulan ciertas cosas en la persona. Pero voy a decir algo preocupante, escuchándote y escuchando todas estas composiciones post-reforma que tenían que ver también con la música, ¿verdad? De los cuales Bach fue precursor y nos dejó esto como herencia, que entonces esa esencia se ha perdido hoy, porque hoy hay más influencia de lo que escuchamos afuera y de lo que ha sido tal vez, o de lo que es más popular, y déjeme decirlo, y lo que vende, que en lo que en sí representa la música que adora y que alaba al Señor. Claro. Me explico, Sí, o sea, sí, totalmente, hoy estamos pastor. llenos de ritmos populares, ¿verdad? Pero cuando usted hace un análisis profundo de la música que verdaderamente te conecta con Dios, es totalmente diferente de acuerdo a lo que Bach transmite en su música 200 años después de la Reforma. Claro, totalmente. Y hay una forma, hay un medio, hay una manera. Ahora, si bien yo tengo que también, en lo que dice el pastor Rodolfo, recalcar algo. Lutero lo que hizo fue, según dicen los historiadores, ir como él dijo, cuando él tradujo la Biblia, que dice, yo quiero traducir la Biblia como hablan las mamás, a como hablan los niños, a como hablan los mineros, los agricultores, los campesinos, ¿verdad? Que la gente lo pueda entender, y eso fue la gran diferencia con la traducción de él. Él también dicen que escuchó melodías que populares, y que la gente cantaba por ahí en ciertos lugares, y esas melodías las utilizó y les puso música totalmente bíblica, y así fue que empezó a llegarle a las clases populares también, dicen los historiadores. Algunos dicen que Lutero condenaba la música popular, pero yo sí creo, más o menos conociendo un poco el pensamiento de Lutero, yo creo que él pudo haber hecho eso, digamos, agarrar ciertas melodías populares, ponerles música y decirles, ahora sí, cantemos y adoremos al Señor. Ahora bien, lo importante al final de cuentas es, no importa cómo, pero adoremos a Dios. Ese es el tema, y eso es lo que yo quiero llegar. La adoración cambia la vida de las personas. Yo no concibo un cristiano, pastores, sin adoración. Yo no concibo un cristiano que no tenga tiempo nunca y que la única adoración que tenga es cuando venga a la iglesia. La adoración debe ser parte integral de nuestra vida, constante, diaria. Si no, ¿cómo podemos tener comunión con el Señor? Y para Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Uh-huh. No hay forma, o sea, los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Totalmente. Y esa adoración va obviamente de la mano con la oración, ¿verdad? Van juntas las dos. Y hay una frase, para alguno de ustedes dos ahora mencionó algo que no quiero dejar que pase, que la iglesia reformada, que son las iglesias de herencia calvinista, que se llaman iglesias reformadas, tienen un lema que es: iglesia reformada
siempre reformándose. Mira lo que usted decía, Pastor Rodolfo. La iglesia debe estar continuamente reformándose. La iglesia debe estar en ese continuo cambio. ¿Por qué? Porque la iglesia debe estar también alerta ante el montón de doctrinas heréticas que nos llegan de los nuevos movimientos, como vos decías, que tengo una nueva revelación, que lo que dijo el apóstol eso es, y si vos te opones a lo que dijo ese apóstol, te aplican lo mismo, te excomulgan de la iglesia, estás fuera de la gracia y se va a alejar de la iglesia. Te quito la cobertura. Te quito la cobertura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es lo mismo, al final de cuentas. Y las indulgencias es lo mismo, cuando te piden dinero a cambio de, yo puedo ofrendar para un ministerio como estos, puedo ofrendar para cualquier medio de comunicación del país, es mi obligación como miembro de una iglesia realmente ofrendar y diezmar en esa iglesia. Pero cuando a mí me dicen que yo tengo que dar 100 pesos a cambio de, ¿verdad? Ahí es donde está mal. Y eso era lo que hacían las indulgencias. Y al final de cuentas caemos en las mismas cosas. Entonces, iglesia reformada, siempre reformándose. Dios me los bendiga. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Corto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Deberíamos seguir como hasta las 3 por lo menos. El próximo viernes, si Dios quiere, seguimos con el tema. Y si alguno tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Hay una pregunta aquí desde que iniciamos, si es cierto. Yo le iba a responder, pero te la dejé. Si es cierto, y creo que nos queda un par de minutos, que Martín Lutero no le cayó bien a los judíos, no era muy amante de los judíos, digámoslo con palabras de hoy, antisemita. Pues sí, esa es una de las partes, como todo, hay ciertas oscuras, ¿verdad? Podemos mencionar ahí la situación con los campesinos, el antisemitismo, usando palabras hoy día, ¿verdad? Que de hecho algunos acusan de que los escritos de Lutero fueron utilizados por el Tercer Reich, Muchos dicen eso, sí. por el Hitler. Partido Nacional Socialista en los años 40, por Hitler, para justificar sus barbaries contra los judíos. Si bien es cierto, había una forma muy visceral de escribir de él en contra de eso, donde llamaba incluso a quemar las sinagogas. Por desdicha era propio de su época, o sea, había una persecución terrible en Europa, España, para los famosos moros o los judíos o los criptos. Sí, básicamente muchos justifican o dicen que esto viene por su no aceptación de Jesús, y una de las olas de la Escritura, decíamos, es solo Cristo. Jesús, solo Cristo, ¿verdad? Entonces él, por eso dicen que va por ahí el asunto. Bien, quiero al final recordarles a todos los hermanos que El Buen Pastor lo subimos en la plataforma Spotify y también en Apple Podcast para los que tienen iPhone o iPad, pero igual en Spotify está ahí, usted escribe Estereovisión Internacional y un programa como el de hoy, terminando, lo subimos y ahí queda ya en la plataforma para que usted lo pueda volver a escuchar, porque en realidad todo el desglose de información histórica es muy valiosa y creo que debemos de conocer la historia definitivamente para comprender cómo se inició todo y cómo hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, seguiremos el próximo viernes si Dios lo permite. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y siempre firmes y adelante es la orden del Señor. Tú conoces cada parte de mí. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3. El tiempo de congregarnos es la mejor inversión de nuestra vida, porque recibimos palabra.